¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su casa, la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres. Mi nombre es Juan Carlos, tendré el honor de coordinar esta sesión mensual referente al mes de marzo, así que gracias por conectarse de manera puntual. Vamos a ver si ya están todos conectados, regálenos un like, un corazoncito, alguna reacción, coméntenos también en el chat de dónde son y lo que quieran comentar adelante es su espacio. El día de hoy pues tenemos un gran tema, es el manejo del dolor en el área de urgencias, es un tema bastante, creemos, complicado de explicar en aproximadamente una hora. Sin embargo, para eso tenemos ya con nosotros a un gran experto con mucha experiencia en el campo, igualmente en la docencia, que es el doctor Jorge Alberto Ramos Guerrero. Les platico rápidamente, el doctor es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en pediatría por el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Universidad de Guadalajara, maestro en desarrollo humano. Actualmente es adscrito en pediatría paliativista en el Servicio de Cuidados Paliativos y Dolor del Hospital General de Occidente Hidalgo, Zapopan, Jalisco. Tiene también, es máster universitario de medidas de soporte y cuidados paliativos en el enfermo oncológico por la Universidad de Salamanca, España, y actualmente profesor adjunto de la especialidad de medicina paliativa y del dolor con sede en Hidalgo por la Universidad de Guadalajara, Programa Nacional de Posgrados CONACYT, en el cual también es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y por último, coordinador de la Comisión de Pediatría de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Un pequeño resumen de su extensivo currículum. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Será un honor escucharlo. Y adelante, doctor. Buen día a todos, buen día a todas. Gracias por la presentación y gracias a la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres, AC, por esta invitación para charlar sobre un tema que consideramos muy importante, que es el control del dolor en el contexto de la atención del paciente de urgencias médicas, ¿sí? En este sentido, me gustaría proponerles como agenda de reflexión sobre el abordaje del dolor en esta área crítica, que es emergencias, urgencias, incorporar un esquema de evaluación, acción, reevaluación para este abordaje del dolor en urgencias y brindar algunos aspectos, algunas perlas en cuanto a la evaluación del dolor y como a la terapéutica analgésica que busca ser de tipo multimodal. ¿Por qué es importante? Bueno, porque el dolor es un síntoma altamente prevalente en los pacientes que acuden a urgencias, ya sean urgencias sentidas, urgencias reales. El 70 al 80% de los pacientes cursan con dolor como síntoma primario o asociado a otros síntomas. Esto en distintas series internacionales y también en estudios nacionales. De tal manera que una analgesia adecuada tendría que ser un objetivo del tratamiento para resolver esta situación de pacientes y la angustia que genera este síntoma también en las familias. Sin embargo, se ha descrito un uso deficiente de las estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas que derivan, por tanto, en oligoanalgesia, es decir, un uso limitado y deficiente de estas estrategias y, por tanto, un mal control del síntoma, un mal control del dolor. Muchas veces, preocupados por el diagnóstico, olvidamos el plan terapéutico para alguien que ya tiene el dolor como síntoma de una enfermedad o como problema primario. Por tanto, es importante decir que muchas organizaciones, en particular, justo la Asociación Internacional de Estudio y Tratamiento para el Dolor, que quizá congrega los esfuerzos internacionales para difundir un tratamiento adecuado para este síntoma, establece en 2012 la Declaración de Montreal, que justo habla de que el manejo analgésico es un derecho humano fundamental. De tal manera que si estando en un espacio hospitalario no brindamos una analgesia adecuada, de alguna manera estamos cometiendo tortura, un trato cruel e inhumano a nuestros pacientes.
sea cual sea el motivo de nuestra dilación en el establecimiento de una terapéutica adecuada. Vuelvo a insistir, el 80% de la población mundial se ve afectada por un tratamiento insuficiente del dolor. 8 de cada 10 no tienen un tratamiento adecuado ni en urgencias ni en la comunidad cuando este dolor pasa a ser de tipo crónico. Es importante destacar que en urgencias el objetivo no es llevar a cero el dolor, sino identificar pacientes de alto riesgo en donde el dolor está hablando de una condición que pone en riesgo la vida. Ejemplo, un paciente que tiene infarto agudo miocardio, eventos vasculares cerebrales, disección aórtica, trastornos abdominales que son quirúrgicos, y donde pues la identificación de este tipo de pacientes requiere una terapéutica enfocada al diagnóstico, pero también en el control del dolor, que permita al paciente tener cierto grado de comodidad. Utilizando una escala análoga verbal, en donde 0 es sin dolor, 10 es el máximo dolor posible. Cuando el paciente tiene una reducción entre 3 y 4 puntos, consideramos que es una estrategia adecuada y que, por tanto, hemos tenido éxito en este objetivo. Es hacer el dolor más tolerable. Vendrán momentos en los que sí se tendrá que seguir analizando y llevar el dolor a la reducción máxima o a la eliminación. Por tanto, hay que saber que el dolor es una experiencia personal, es individual, es totalmente subjetivo y de ahí la problemática que muchas veces la medición de algo que, que pasa por la subjetividad de la persona en el contexto médico, pues a veces es complejo, ¿no?, abordar esta situación. En esta definición también de la misma organización, en 2020 menciona que es una experiencia tanto sensorial de los sentidos y en particular de los nociceptores o los receptores específicos de dolor y emocional, porque es tamizada por la persona y las estructuras cerebrales que tienen la emoción. Tiene la característica de ser desagradable y está asociada generalmente a daño tisular, a un proceso inflamatorio, a un proceso del tejido que está sufriendo, o similar a la asociada, porque muchas veces no hay daño tisular en ese momento y es de tipo potencial, ¿no? Entonces, esta es la definición actual. Quisiera mencionar también que hay ciertos aspectos que la definición propone y es el primero, que al ser una experiencia individual y personal, pues está influenciada por diferentes factores psicosociales, biológicos, el género, situaciones sociales, en el contexto en el que la persona vive y se desarrolla. Vamos a hablar de nocicepción, que es diferente a dolor, ¿sí? Habrá pacientes en los que el fenómeno de la nocicepción, este fenómeno fisiológico o fisiopatológico, pues se está dando, pero no se integra en una experiencia dolorosa. Por tanto, el dolor no puede ser inferido únicamente porque yo activé una neurona sensorial. Un paciente que está en quirófano, por ejemplo, se verá que está en una anestesia general, pues no se integra el dolor a nivel de la percepción. Sin embargo, el proceso de la nocicepción, al cortar un tejido, al haber una inflamación tisular, pues se está dando y desencadena la nocicepción. El concepto de dolor y la forma en la que yo afronto, aprendo, vivo la experiencia de dolor, pues se aprende de tal manera que las experiencias tempranas en la infancia eh, modifican mucho la forma en la que las personas viven y expresan el dolor. Antes se decía que los recién nacidos, y en particular los recién nacidos prematuros, no tenían las estructuras cerebrales desarrolladas para registrar y percibir el dolor.
Hoy eso se ha deconstruido y se sabe que por el contrario, los recién nacidos prematuros sienten más dolor al no haber mecanismos de modulación de esta experiencia. Algo que es súper importante es que si una persona manifiesta dolor, esta expresión debe ser respetada y debe ser atendido como tal. ¿Sí? No podemos minimizar el dolor desde nuestra percepción. Lo que dice el paciente es lo que importa. Recordemos y demos gracias a que el dolor pues tiene esta función adaptativa que nos permite saber que algo está sucediendo en nuestro organismo o en su relación con el entorno. Sin embargo, una vez que cumple esta función de aviso, de señal, pues se convierte en un problema en sí mismo y sobre todo cuando se cronifica, estamos hablando de más de 3 meses en la experiencia dolorosa, ya no cumple esta función adaptativa, sino que es desadaptativo y afecta profundamente la calidad de vida de las personas. Entonces, muchos pacientes que acuden a urgencias son pacientes que tienen dolor crónico que se ha agudizado y por tanto, la atención también es importante considerar este espectro de tiempo. Y algo que quisiera dejar muy claro en este espacio de conversación es que hay pacientes que en los extremos de las edades, por ejemplo, pacientes no verbales, recién nacidos, pacientes lactantes, adultos mayores que han perdido la capacidad del lenguaje por demencia, o personas que tienen trastorno o daño neurológico severo que no pueden expresar verbalmente la intensidad o la ubicación de su dolor, no niega que estén experimentando dolor, ¿no? Entonces, hay que visibilizar justo estas poblaciones porque son las que se convierten en susceptibles de ser infratratadas. La oligoanalgesia se da más en estos pacientes, ¿no? Entonces, en los extremos de las edades, en el paciente neurológico, en el paciente con demencia, en la persona que no expresa verbalmente que dice me duele, que no reclama, sino que por el contrario necesitamos verlo desde otra perspectiva. Otro paciente que sufre mucho al tener abolida de alguna manera por la sedación su capacidad de expresión es el paciente en la terapia crítica o muchos pacientes en urgencias que requieren sedación y analgesia, de tal manera que hay que unir siempre la analgosedación o la sedoanalgesia. Es un paciente que está sedado, tenemos que vigilar muy bien que también tenga analgesia, ¿sí? Porque si solamente está sedado, muy probablemente todo este fenómeno de nocicepción se está generando y el paciente puede percibir dolor. Incluso se habla pues de que los animales experimentan dolor. Bien, este es un estudio del 2014 en España que quizá tiene mucha información en el desarrollo de cuáles son el porcentaje en la frecuencia de tipos de dolor, dado intensidad y dado la localización o el tipo de dolor. El dolor nociceptivo somático, es decir, de músculo, del esqueleto, de las estructuras articulares, es uno de los más prevalentes, seguido de dolor abdominal, dolor torácico y cefaleas. Y en cuanto a la intensidad, lo más intenso sigue siendo el dolor musculoesquelético de las estructuras de, de, este, de, esta, de estos sistemas, el dolor abdominal, el dolor de la vía urinaria, pensamos en el cólico renoureteral, dolor torácico, y se incorpora el dolor isquémico o de los miembros, ya sea de tipo neuropático, por ejemplo, en la neuropatía diabética, o el dolor isquémico debido a insuficiencias venosa o arterial, ¿no? Entonces, vemos que en urgencias el profesional que está atendiendo a pacientes pues tiene una diversidad de escenarios clínicos que debe de considerar. Entonces, la propuesta es que incorporemos un esquema de evaluación, intervención, reevaluación y por tanto adecuación de nuestro esfuerzo.
Muchas veces no evaluamos, ni siquiera nos damos cuenta que existe el síntoma y que el peso que el paciente le está dando. Eso hace que las intervenciones que realicemos, pues quizá no sean las más adecuadas y mucho menos nos permite la ausencia de una revaloración, saber si lo que hicimos estuvo bien o si requiere una modificación, un ajuste de dosis, etcétera. Entonces, este esquema muy conocido en las áreas de urgencias de evaluar, actuar, reevaluar, reactuar, es algo que vamos a incorporar o reforzar en esta charla. La evaluación. ¿Cuándo hago la evaluación? Estamos hablando que quizá el dolor debe de incorporarse como una variable a medir. El quinto signo o síntoma vital, le llaman en algunos sitios, así como medimos la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura, debería de ser en urgencias y en las áreas hospitalarias la pregunta de si existe o no existe dolor. La evaluación se puede dar desde el prehospitalario, pero en el primer momento que el paciente tiene contacto con el equipo de urgencias a través del triage, se debe de considerar su existencia, evaluar su intensidad y definir el grado de urgencia, emergencia que este paciente tiene, ¿no? Entonces, quizá el paciente llega infartado, con mucho dolor, ¿sí? Entonces hay que tener una atención inmediata porque ese paciente corre en riesgo su vida, sin olvidar que también tiene dolor. Un paciente con cólico renoureteral, pues trae quizá una infección de vías urinarias, un lito, pues es una condición aguda que no amenaza la vida, pero que sí requiere una atención eh, pronta, es una urgencia. Y habrá pacientes que a lo mejor tengan una cefalea de varios días de evolución, una cefalea tensional, que no hay un riesgo vital, pero que afecta la calidad de vida y que pudiera ser diferido un poco más en el tiempo. Son tres situaciones en las que estoy hablando de diferentes escenarios en cuanto a la necesidad de una intervención médica urgentísima, de reanimación urgente y no urgente, ¿no? En este sentido, pues la evaluación debe de ser una constante desde que el paciente llega al servicio, al triage. Importante antes de administrar el tratamiento analgésico, saber qué intensidad tiene. Y esto es importante también porque si yo voy a tomar una medida, necesito evaluar qué impacto tuvo esta medida en el paciente y la experiencia dolorosa. Obvio, tras la administración del tratamiento, y es importante, imprescindible que se registre. En un reciente estudio que hicimos en las áreas pediátricas, ¿sí? El dolor no se registra como una variable en la historia clínica, en la hoja de enfermería, en el 60% de los casos. Entonces no le podemos dar seguimiento a esta situación. Entonces, ¿quién lo hace? El profesional que entra en contacto y que está en triage, que muchas veces es personal de enfermería, compañeras y compañeros de enfermería. Antes de administrar el tratamiento analgésico, también enfermería tiene un papel fundamental y la evaluación posterior que se recomienda que sea de cada 4 a 6 horas en el área hospitalaria, pues muchas veces también cae a cargo de enfermería. Es obvio que el médico, más allá de saber la intensidad del dolor, tiene que hacer todo este ejercicio clínico para analizar el tipo de dolor, si es nociceptivo, somático, visceral, si es neuropático o si es nociplástico, y hacer toda esta evaluación que permita un tratamiento bien instaurado e implementado. ¿Cómo hacemos esa evaluación? Bueno, hay que tomar en cuenta la edad de nuestro paciente, el grupo de edad en el que se encuentra, la capacidad verbal para expresar, ¿sí? Un concepto, como ya decíamos, tan subjetivo y expresarlo y convertirlo a una escala que podamos medir.
y obviamente el contexto. Bien, en, se han desarrollado escalas que son de tipo autoinforme. Estas escalas es necesario mencionar que es el paciente el que nos dice en dónde está ubicado. ¿Sí? El autoinforme no requiere una reinterpretación por parte de un tercero, del profesional, sino que es el paciente quien debe de informar. Y hay escalas diseñadas que con variables fisiológicas y con actitudes o conductas del paciente que validadas de manera científica, pues nos permiten abordar el dolor en esta condición muy particular. Entonces, muchas veces decimos, ¿cómo mides el dolor? Recientemente les preguntaba a un grupo de enfermeras y me dicen, pues nosotros lo medimos con la escala de EVA, la escala visual análoga. Y me dicen, nosotros le decimos al paciente, ¿cuánto tienes de dolor del 0 al 10? ¿No? Yo les digo, si les dijera que estamos de una manera incorrecta, porque ese no es un EVA. La escala visual análoga requiere que el profesional tenga una línea de 10 centímetros, la cual esté marcada de centímetro en centímetro del 0 al 10, y donde le digamos al paciente que el dolor está entre estos dos extremos. El dolor, la ausencia de dolor es 0 y el peor dolor posible, el máximo dolor posible es 10. Pero yo le muestro un papel y le pido al paciente que señale en qué sitio está. De tal manera que si está entre 1 y 3 es un dolor leve, entre 4 y 6 es un dolor moderado y más de 7 a 10 es un dolor severo. El paciente puede poner aquí y yo puedo distinguir si es moderado o severo, ¿no? Eso es la escala visual análoga. Lo que generalmente estamos haciendo es una escala numérica verbal análoga, donde yo no llevo la línea escrita o dibujada, sino que estoy haciendo el mismo proceso, pero el paciente me señala con un número. De tal manera que el EVA se usa mucho en investigación para tener los registros del paciente, pero en la comodidad, en el cotidiano de la exploración de los pacientes, pues recurrimos al EMBA, que es escala numérica verbal análoga, ¿no? Entonces, yo te pregunto, en tu área de acción, sí, en tu hospital, ya sea en urgencias o en hospitalización, ¿está incorporada alguna escala en la hoja de enfermería, en el sistema de triage, en la nota clínica? Si no, sería un área de mejora que pudiéramos implementar. Otras escalas que existen, por ejemplo, para la edad pediátrica está la FPSR, Face Pain Scale Revised, que justo son estas caritas feas que decimos que al paciente le decimos, mira, este chico no tiene dolor y este tiene el máximo dolor posible. Y el paciente ubica. Es el paciente, no el profesional, el que dice, creo que este niño tiene una carita como esta. Está la escala de Wong-Baker, que son las caritas redonditas, más bonitas. El problema es que a veces se confunde con los emojis y decimos, bueno, pues alguien, este está triste, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta un poquito más de trabajo. La que está validada es FPS, ¿sí? Para niños arriba de 6 años, adolescentes y algunos adultos que les sirve esta escala. Tenemos escala de colores también, donde el paciente puede señalar. La escala de Aucher, que es una escala vertical, todas son de autoinforme. No se vale que el profesional diga, se parece a este y entonces elija, sino que tiene que ser el paciente quien lo decide. Entonces, en la edad pediátrica hay y están diseñadas escalas para prematuros hasta de 28 semanas o menos, como PIPP, NPAS, CRIES, FLAC para niños preverbales,
o para niños no verbales, FLAC-R, niños que tengan daño cognitivo, daño neurológico, niños verbales, FACE-Spain, con Baker, Aucher, son los niños que pueden expresar. En niños mayores, pues igual que en adultos. FACES, escala visual análoga, escala numérica canal. Esto es lo que aplica para toda la vida adulta. Solo quiero hacer mención que los siguientes escenarios también pueden darse. ¿Qué pasa si mi paciente es una persona adulta mayor que tiene cierto grado de demencia? ¿Cómo la mido? Bueno, para eso está PEINAD, ¿sí? PEINAD, que justo combina las variables conductuales como la respiración de mi paciente, la vocalización que hace, los sonidos que genera, la expresión facial, el lenguaje corporal, y si se consuela o se alivia con alguna medida como el contacto, la distracción, el tratar de contenerlo. De tal manera que también la suma de estos 5 elementos nos da de 0 a 10 puntos. Entonces, PEINAD es para dolor en el paciente con demencia. Mencionaba también, hay pacientes que están bajo sedación en el área de urgencias, que llegan ya intubados y demás, y que pues no me van a poder decir con autorreferencia dónde están. Pues para eso está BPS, es la escala de conductas asociadas al dolor y que toma en cuenta un puntaje de expresión facial, el movimiento de los miembros superiores y si la ventilación mecánica es tolerada o está en disconfort, ¿no? En estos pacientes hay presencia de dolor si se dan más de 6 puntos. El objetivo es mantener al paciente menos de 6 puntos. Más de 7 es inaceptable. Otra escala que podemos utilizar es CIPOD. Esta escala es un instrumento diseñado justo para el paciente en cuidados intensivos. Recordemos que muchas veces nuestros pacientes de urgencias están en ese escenario mixto de urgencias, cuidados intensivos y que toma 5 variables, es un poco más compleja, ¿sí? Y que 8 es el máximo dolor, ¿no? Entonces, si el paciente grita, gime, vocaliza, si se adapta al ventilador, o a los dispositivos no invasivos que esté utilizando, la tensión muscular de mi paciente, el movimiento de miembros y la expresión facial, ¿no? Entonces, hasta aquí va la evaluación, es decir, hay que tomar en cuenta la edad, la capacidad de expresión y el contexto de mi paciente. Entonces, tengo para todas las edades, para que el paciente pueda decirme por él mismo, ¿sí? Se autoevalúe o puedo evaluarlo a través de escalas validadas y diseñadas, ya sea que mi paciente esté intubado, mi paciente tenga alguna demencia o mi paciente sea verbal, preverbal. Ok, preguntamos entonces, ¿existe dolor? Y es un dolor moderado e intenso. Entonces, lo que sigue es la intervención. Y en este sentido, la propuesta actual es hacer un manejo multimodal del dolor. No es solo la administración de un fármaco, sino es la posibilidad de hacer combinaciones entre fármacos, combinaciones validadas y combinaciones estudiadas que permitan hacer sinergia entre ellos, ahorrar efectos adversos y al hacer esta sinergia tener dosis bajas de los mismos para no llegar justo a estos efectos, junto con estrategias no farmacológicas, considerar el intervencionismo o el uso de fármacos adyuvantes, es decir, aquellos que su aplicación primaria no es precisamente dolor, pero que tienen un efecto analgésico o lo potencializa. Seguramente todos hemos escuchado la escalera analgésica de la OMS y esta propuesta que está por ya más de 30 años fue diseñada para pacientes con dolor oncológico, dolor por cáncer, y creo que lo importante de esta escala es que nos dice a mayor intensidad
en cuanto a la evaluación del dolor, yo necesito aplicar estrategias más potentes, ¿sí? De tal manera que el primer escalón, ¿sí?, que se asociaba a dolor leve, pues utilizaba un analgésico no esteroideo, un AINE, más paracetamol. Para dolor moderado se proponía opioides débiles, más un AINE, más paracetamol, y un opioide potente, es decir, para dolor por arriba de 7, pues fármacos tipo opioide como morfina, que es el gol estándar, hacia arriba. Posteriormente se veía que muchas personas iban paso por paso y decía, bueno, no se mejoró. No, 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 es que más que una escalera es un elevador que debe de considerar si mi paciente se beneficia con un intervencionismo, pues yo me voy directamente a él, o si el dolor es severo, pues no voy a pasar de un escalón y ver si funciona y a las 4 horas no funcionó, voy elevando. Después se le agregó un pasamanos que era los adyuvantes o las intervenciones no farmacológicas, pero hoy por hoy esta escalera modificada o este elevador está ya en desuso. Creo que ha sido superado por el componente de la multimodalidad, y la misma OMS establece que es solo una estrategia pedagógica para decir a mayor intensidad, mayor potencia en el uso de fármacos y las diversas estrategias que se tienen, ¿sí? Entonces, recordar pues que hoy me gusta hablar más de la caja de herramientas, una caja de herramientas de analgesia multimodal, donde de acuerdo a lo que necesita mi paciente y donde estoy, utilizo tal o cual estrategia. No es lo mismo el abordaje de un paciente con dolor crónico que un paciente con dolor agudo. Un paciente que tiene dolor postquirúrgico, un paciente que está en urgencias, un paciente con dolor oncológico o pacientes, personas que tienen dolor al final de la vida. De tal manera que los profesionales de la salud en esta caja de herramientas pues saben qué utilizar en cuanto a analgésicos básicos como el paracetamol y los AINE, opioides, desde los opioides débiles como el tramadol o opioides potentes como morfina, fentanilo, hidromorfona, metadona, oxicodona, buprenorfina. Podemos utilizar adyuvantes que en el contexto de urgencias a veces el paciente requiere cierto nivel de sedación, pues, pero que esté consciente, pues dexmedetomidina puede ser una gran opción. O el dolor es de componente neuropático, pues yo utilizo antidepresivos, gabapentinoides como pregabalina, gabapentina, o tengo acceso, en este momento en México no hay producción de ketamina como antagonista NMDA, pero tiene una excelente función en dolor severo o dolor neuropático, y el uso de anestésicos intravenosos como lidocaína, ¿no? Pero mi paciente pues se beneficia de un bloqueo, ¿sí? Tal vez trae fracturas costales y yo puedo hacer un bloqueo torácico, entonces pues se lo propongo. Pero no olvidar las terapias integrativas, mente-cuerpo. A lo mejor el paciente lo que le está doliendo es el procedimiento que se le está haciendo en urgencias, pero este dolor es de leve a moderado y podemos hacer alguna estrategia. O cuando el dolor se cronifica, pues la rehabilitación o la psicología. De tal manera que es más vale tener una caja de herramientas completa para que yo pueda aplicar y discernir de acuerdo a las características de mi paciente, el tipo de dolor, el nivel en la nocicepción donde se está dando este fenómeno de doloroso, y el target o los target diferentes en cuanto a estrategias farmacológicas, sin olvidar las no farmacológicas. De manera general, cuando yo voy a prescribir un analgésico, tengo que pensar en prevenir la aparición de dolor. Si no existe, voy a hacer un procedimiento, por ejemplo, pues ¿cómo puedo prevenir que este aparezca? Puede ser un analgésico, un anestésico local, por ejemplo, que prevenga la aparición de ese dolor, ¿no?
Elegir la vía de administración más simple, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene la vía oral disponible, pues podemos utilizar la vía oral. Sin embargo, en las áreas de urgencias, donde el paciente a lo mejor ya pasa del triage al área de urgencias y está canalizado, la vía intravenosa es la más utilizada. Es importante evitar la vía intramuscular porque no tiene una rapidez como lo da la intravenosa ni la vía oral, y la difusión del fármaco no es la más adecuada. En ocasiones, en cuidados paliativos, por ejemplo, usamos la vía subcutánea por la dificultad de la canalización. Entonces, elige la vía de administración más simple y más cómoda para el paciente. La prescripción de las dosis debe de ser correcta. Son fármacos que algunos de ellos tienen efectos adversos graves, por lo tanto necesitamos ser muy escrupulosos en cuanto a la prescripción, y donde a veces microgramos escrito como miligramos o el punto, pues ahí nos puede generar muchos problemas. Hay que prescribir en función del origen del dolor, ¿sí? Y la intensidad del mismo. Entonces, como ven, vuelvo a la escalera analgésica que nomás hablaba sobre la intensidad, pero olvidaba el origen, la tipología, la cronicidad. Hoy hay más variables que hay que tomar en cuenta, entonces la prescripción es conforme a las herramientas multimodales que la persona tenga. La evaluación frecuente y periódica, tanto de la efectividad de la estrategia implementada como de los efectos adversos que el paciente pueda tener. El ajuste de dosis en función de esta respuesta o incluso el cambio de la estrategia implementada. Hay contraindicaciones muy específicas que tenemos que tener en cuenta, y los textos contemporáneos hablan de estrategias multimodales. Hoy no se vale nada más tómese esto, sino un armamentario más completo. Hablando del acetaminofén, del paracetamol, una molécula pues súper interesante que atraviesa la barrera hematoencefálica. Su acción es a nivel central y a través de este metabolito AM404, y que se ha debatido mucho su mecanismo de acción. Sin embargo, a nivel central, tanto en cerebro como en la médula cerebral, tiene acción sobre receptores COX, ¿sí? Como los AINE, pero actúa también en anandamida, en receptores cannabinoides, en receptores vaniloides como TRPV1, receptores opioides y en receptores de serotonina. Entonces, es un fármaco complejo en cuanto a su acción. Hay que quedarnos que su acción es de tipo central, que no tiene una capacidad antiinflamatoria como los COX, por lo tanto no se considera dentro del escenario de los AINES, sino que es aparte. No es gastrotóxico, ni nefrotóxico, ni cardiotóxico, como los AINES. Sin embargo, es la principal causa de hepatotoxicidad por fármacos en Estados Unidos y en Europa. Entonces, en México no tenemos estadística, pero es importante saber que más de 4 gramos al día o 3 gramos en personas adultos mayores generan hepatotoxicidad. Puede brindarse con un margen de seguridad en gestantes lactantes. Por el momento, la información escrita lo dice así. Hay estudios que validan esta información. Y cuando yo lo combino con un AINE, tiene esta acción multimodal. Entonces, el comodín es el paracetamol, que me permite, al juntarlo con AINE, tener una dosis más baja del mismo. Al juntarlo con un opioide, ahorrar la dosis del opioide, ¿no? Entonces, tenemos combinaciones como paracetamol diclofenaco, paracetamol con indometacina, ¿sí? O con opioides. Entonces, la dosis va de 1 gramo vía oral cada 6 a 8 horas. Y si es muy importante, si el paciente ya tiene algún daño hepático, ¿sí? Hacer cálculos y verificar la seguridad de su uso. Está el grupo de los AINE, que lo que tienen es esta capacidad
de inhibir la ciclooxigenasa, algunos específicamente la tipo 2, otros de manera no específica, de tal manera que al bloquear la ciclooxigenasa, pues impiden que el ácido araquidónico se convierta en prostaglandinas y se dé esta cascada inflamatoria, ¿no? Entonces, los COX-2, que son celecoxib, robecoxib, estos fármacos, ¿sí? Tienen un perfil de seguridad diferente, son menos gastrolesivos, pero es importante tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un dolor osteomuscular, articular, es decir, un dolor nociceptivo de tipo somático, no neuropático, no con descriptores como me quema, me arde, me punza, ¿sí? Propio de las neuropatías, y que es de leve a moderado, podemos utilizar los AINE. Hay una acción sinérgica de algunos AINES con los opioides, hay preparaciones distintas, ibuprofeno con codeína, ketorolaco con morfina, tramadol con dexketoprofeno, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas combinaciones? Ojo, los AINE no se combinan entre sí, no añade más potencia, sino que genera más efectos adversos. Entonces yo no me conviene ni gano nada más que efectos adversos si yo combino en mi paciente diclofenaco con ketorolaco, ¿no? Entonces esas combinaciones entre AINE no deben de ser prescritas. Sí puedo hacerlo con un opioide. Entonces hay que ver si hay inflamación. ¿Sí? Algunos AINE como el ketorolaco tienen escasa actividad antiinflamatoria, otros tienen más como el ibuprofeno y diclofenaco. Entonces, si hay inflamación, por ejemplo, alguna contusión, algún dolor dental, dolor radicular, ¿sí? Que medie un proceso inflamatorio, pues puede utilizar el AINE de acuerdo a estas recomendaciones. Ibuprofeno de 400 a 800 miligramos vía oral, el diclafenaco de 50 a 75 vía oral o intramuscular. Hay una presentación intramuscular o hay presentaciones intravenosas que tienen que ser bien diluidas. Y el ketorolaco, que la ventaja que también lo tenemos tanto vía oral o intravenosa, ¿no? Recordemos que son nefrotóxicos, por lo tanto, no debiéramos alcanzar dosis altas de los fármacos ni por periodos prolongados. Más de 5 días de un AINE, tenemos un alto riesgo de generar nefrotoxicidad, ¿sí? Precaución también, su uso en poblaciones de riesgo. Por ejemplo, tienen efectos gastrointestinales. Yo tengo un paciente adulto mayor que ya ha tenido tal vez algún sangrado de tubo digestivo alto, entonces, pues sería importante ver si yo tengo mucho riesgo al prescribir este esquema que la Asociación Española de Dolor propone, pues hay que ver si el paciente tiene riesgo alto de tener sangrado gastrointestinal, ¿sí? Entonces, si el riesgo es moderado, pues yo dejo un Coxib, pero si el riesgo es alto, pues evitaría el uso de Coxib o tendría que dejarlos con un inhibidor de bomba de protones como es el omeprazol. Recordar que los AINE están asociados a un incremento del riesgo cardiovascular. Entonces, pacientes que están infartados, que tuvieron un infarto reciente, que tienen enfermedad cerebrovascular y que debería de prescribir o no utilizar ni naproxeno ni ibuprofeno porque incrementa el riesgo cardiovascular y la posibilidad de repetir algún evento. Si el paciente tiene algún grado de daño renal, tengo que evitar el AINE en la medida de lo posible o ajustar las dosis y la temporalidad de su uso. Entonces, bien importante. Si el paciente tiene daño hepático grave, pues lo evito o monitorizo de acuerdo si necesito utilizarlo. Y pacientes hematológicos, pacientes dado el problema de la agregación plaquetaria y que muchas veces el paciente tiene
una alta posibilidad de sangrado, pues tengo que usarlo con mucha precaución. Repito, no combinar, ¿sí? Los analgésicos no esteroideos, los AINE. Luego tenemos el grupo de los opioides, ¿sí? Los opioides, entre los cuales la morfina es nuestra estrella y que actúan en los receptores MOR, COR, DOR, ORT, ¿sí? Estos receptores tienen distinta acción, ¿sí? Los receptores core pues generan generalmente el efecto adverso de las alucinaciones, de la disforia, ¿sí? Mientras que los MOR, ¿sí? Son los que son responsables de la analgesia. Entonces, ¿cuándo utilizo un opioide? Vuelvo al escenario de urgencias, pues cuando hay un dolor generalmente agudo, severo, y utilizó un opioide. Si el dolor es agudo, puede utilizar desde buprenorfina, morfina o tramadol si el dolor es de leve a moderado. Entonces, opioides menores asociados a antiinflamatorios, por ejemplo, eh, el, el uso del tramadol. Si el dolor es un dolor crónico, pero que estaba controlado y tiene exacerbaciones como de dolor disruptivo, pues a lo mejor yo necesito un fármaco que me ayude y que sea rápido. Esto sucede mucho en los pacientes con cáncer, que por ejemplo estaba controlado el dolor y llegan a urgencias con crisis de dolor, tienen ya su medicamento estandarizado, pero aparece un dolor y desaparece en menos de 10 minutos. Entonces, a lo mejor ahí necesito quizá fentanilo transmucoso que se pone en la mucosa de la vía oral y tiene una absorción súper rápida. O si mi paciente descubro que tiene dolor neuropático por una afectación directa del sistema somatosensorial, pues ahí yo aplico, no es el gol estándar un opioide, sino otros fármacos, ¿sí? Tramadol. El tramadol tiene la ventaja que no es del grupo uno. El grupo uno requiere una receta de Cofepris aquí en nuestro país para ser expedido y en el grupo uno está morfina, metadona, oxicodona, tapentadol y el fentanilo propiamente. Entonces eso dificulta, ¿sí? Son aproximadamente 8,000 médicos en el país que tenemos recetario de estas características. El tramadol no, el tramadol es del grupo 2, ¿no? ¿Qué tiene de ventaja el tramadol aparte de la accesibilidad? Pues que actúa en receptores MOR y orfanina, pero también inhibe la recaptura de serotonina. Entonces es un fármaco con acción dual que puede ayudarme en dolor mixto, donde hay dolor neuropático, puedo yo darlo. ¿Cuál es el problema? Es que tiene una dosis techo, una dosis tope. Más de 400 miligramos o 300 en el anciano, yo ya no voy a tener un efecto analgésico y se van a exacerbar los efectos adversos. No utilizar en pacientes epilépticos o con crisis convulsivas, en pacientes que tengan hipertensión intracraneal, confusión, taquicardia. La tolerancia a veces es baja porque genera mucha náusea y vómitos, pero vean lo interesante. El tramadol puede ser una buena estrategia. 1 miligramo por kilo de diclofenaco actúa igual que estas dosis que estoy proponiendo, de 50 a 100 miligramos vía oral de cada 4 o 6 horas de tramadol, que 5 a 10 miligramos de morfina. Entonces, podemos tenerlo como una respuesta inicial al dolor de leve a moderado. Sin embargo, si el dolor es severo, si es intenso, yo tengo que utilizar un opioide potente. La morfina tiene la ventaja de su inicio rápido. En 1 hora yo ya tengo su efecto máximo, una vida media de 4 o 6 horas. Nada más tengo que tener en cuenta que causa vasodilatación central y periférica. Si mi paciente está inestable hemodinámicamente, tengo que tener
un uso con mucha precaución. Es metabolizado en el hígado para su metabolito activo, ¿sí? Y se elimina por riñón. Por lo tanto, si mi paciente tiene insuficiencia renal, tengo que hacer los ajustes necesarios porque se va a ir acumulando. La propuesta es que yo pueda iniciar en el paciente adulto de 2,5 a 5 miligramos intravenosos. Pongo mi dosis y observo de 5 a 10 minutos cómo se comporta el dolor de acuerdo a las diferentes escalas. Puedo utilizar la vía oral si tengo disponible, solo tiene que ser morfina de liberación rápida porque hay de liberación prolongada. Hay que considerar que existe un riesgo de depresión respiratoria, ¿sí? Generalmente dependiente de dosis, que el paciente puede hipotensarse, que puede haber náusea o vómitos y que hay otros efectos que yo debo de considerar como el estreñimiento. Sin duda preocupa mucho la crisis de opioides de los países del primer mundo, donde el abuso de estas sustancias, del manejo no farmacológico, sino más bien lúdico o por abuso, pues ha hecho del fentanilo pues el enemigo público número uno. Pero bien utilizados, evaluando qué pacientes tienen riesgo de dependencia y sobre todo que estamos hablando de un escenario de urgencias, pues esta indicación es adecuada, ¿no? La Asociación Española habla de que si tenemos morfina vía oral de 5 a 10 miligramos de liberación inmediata, de liberación rápida, evaluemos el dolor en 60 minutos y si disminuye en más del 50%, ¿sí? Si tenía un 7 pero baja a 3, pues estamos con una eficacia. Si mejoró el dolor, pues ya dejamos la dosis pautada cada 4 horas, lo que según le hayamos dado, ¿sí? Y calculamos algo que son los rescates. Es importante que si tú vas a prescribir un analgésico de tipo opioide, dejemos el rescate, que es el 10% de la dosis que yo dejo en 24 horas, por si no lo alcanzo con las dosis pautadas. Es importante dejar ya atrás esta indicación de por razón necesaria, porque a veces, por razón necesaria de quién, a veces el enfermero o la enfermera dice, bueno, yo no lo veo con dolor y él considera que no es necesario, pero el paciente lo necesita. Entonces, las dosis se deben de dejar pautadas, es decir, cada 4 horas, cada 6 horas, y si el paciente tiene dolor de tipo intenso, más de 7 puntos de EVA, por favor, dele esta dosis, que generalmente es el 10%. Si yo tengo 30 miligramos de morfina dosis total, yo le dejo 3 miligramos de rescate, ¿sí? Importante, la mano que prescribe un opioide debe dejar un laxante, ¿sí? Porque genera constipación. Generalmente dejamos al paciente, le dejamos genósidos o polietilenglicol y podemos dejar metoclopramida como antiemético. Si voy a usar morfina intravenosa y el paciente tiene un EVA o un EMBA de 7 a 10, inicio de 100 microgramos kilo con una dosis máxima de 10 miligramos. A mí me gusta iniciar con dosis mucho más bajas de 30 microgramos kilo en un paciente de riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo? Los extremos de las edades, desnutridos, pacientes con algún grado de insuficiencia o con politrauma, y evalúo. Administro la dosis, veo la respuesta, si el dolor reduce en este tiempo de 10 minutos, ¿sí? Pues sigo al paciente y lo voy observando. Si el dolor sigue siendo muy intenso, agrego 2 miligramos de morfina o en el paciente de riesgo 1 miligramo hasta que el EVA se reduzca a menos de 4. Y así calculo mi dosis total. Es una manera, me parece muy práctica de generar una evaluación de la eficacia de mi tratamiento. Entonces, si ya después sumo todas las dosis que yo le he pasado, reparto las dosis cada 4 o 6 horas, dejo sus rescates
Y si ha tenido más de 3 rescates o no se ha controlado, aumento de un 25 a un 50% la dosis al día siguiente, ¿no? Entonces, es una manera de titular la morfina de acuerdo si es vía oral o vía sub. El fentanilo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de fentanilo? Es que es 100 veces más potente que morfina, por eso lo calculamos en microgramos, es más rápido, menos duradero en su efecto que la morfina, no requiere ajuste por falla renal. Y si mi paciente está inestable, si está hipotenso, está bradicárdico, tiene inestabilidad hemodinámica porque pues, está por trauma, por un infarto o demás, puede ser de elección con mayor seguridad. Recordar que morfina libera histamina, entonces algunos pacientes hacen broncoespasmo. Si mi paciente es el caso, pues de preferencia sería el fentanilo. Los mismos efectos, hay que de depresión respiratoria, de hipotensión, náusea o vómitos, y las dosis van de 25 a 50 microgramos IV cada 2 a 5 minutos hasta controlar el dolor y luego hacer cálculos pensando en si voy a dejarlo en bolos o en infusión continua. Importante, el fentanilo, si yo lo administro en dosis rápida, puedo generar tórax leñoso, ¿sí? Y que es una complicación grave que muchas veces tengo que intubar a mi paciente y darle relajante. Entonces, fentanilo, muy importante que tengamos la precaución de administrarlo lento y diluido, ¿sí? Bien, pues en este sentido ya revisamos paracetamol, revisamos AINE y vamos ahora a conocer que yo puedo moverme de un opioide a otro según tenga la disponibilidad, porque si bien hay pacientes vírgenes a opioides, habrá otros pacientes que ya tengan un opioide en casa, pero que ahora han perdido, por ejemplo, la vía oral o en esta institución no tenemos tal o cual fármaco y yo tengo este esquema para rotar a mi paciente de acuerdo a lo que... Entonces yo en casa lo teníamos con morfina vía oral, yo tengo que hacer la conversión porque lo que tengo en la institución es buprenorfina, pues hago una conversión. Muestro esto, escapa del interés de esta clase, pero para que vean cómo el dolor, el manejo de dolor es fascinante y tenemos muchas, muchas oportunidades. ¿Qué errores tenemos cuando prescribo un opioide? Que a veces existe confusión al cambiar los opioides y la potencia y muchas veces podemos sobredosificar en pacientes naïf o pacientes vírgenes a la administración de opioides. A veces nos vamos con la dosis más alta si podemos generarles mayor problemática. Generalmente no se combinan los opioides, ¿sí? O sea, de preferencia hay que dejar el mismo opioide y rescates con lo mismo. Sin embargo, existen ocasiones que por la presentación, pues tenemos que hacer combinaciones, hay que ser precavidos de si esto es posible. Importante considerar las interacciones, particularmente en esta estrategia multimodal, a lo mejor el paciente tiene sedación y yo incremento la sedación con un opioide, ¿no? Entonces, la administración a veces puede ser incorrecta, como les decía, del fentanilo administrado rápidamente o la morfina intramuscular, que no es su vía adecuada, y el infravalorar el dolor o no darle seguimiento. Entonces, si algo se establece en urgencias, generalmente hay que darle seguimiento, ya sea a la consulta externa, ¿sí? O si el paciente pasa hospitalización. Recordaba que a veces cuando damos un opioide, pues no dejamos medidas para los efectos adversos. El estreñimiento es importante. Náuseas y vómitos podemos utilizar desde metoclopramida, loperidol, ondansetron, ¿sí? Importante, seca en la boca, entonces muchos pacientes se quejan de esto. Y en el escenario de urgencia, si un paciente me hace depresión respiratoria y no eh, tengo que asegurar la vía aérea, pero puedo pasar el antídoto que es naloxona. Ya avanzando en esta caja de herramientas,
pasamos a los coadyuvantes, que son fármacos que no fueron diseñados o que no tienen una acción analgésica primaria, pero que ayudan para el manejo del dolor. Por ejemplo, los antidepresivos hoy son el gol estándar para el dolor de tipo neuropático. Pensemos en el paciente diabético que tiene neuropatía diabética, la neuropatía post-herpes zóster, ¿sí? Entonces, en ellos tenemos los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, noradrenalina, y que lo que hacen es modular la respuesta del dolor, ¿no? Entonces, de entre los primeros tenemos amitriptilina, entre los segundos duloxetina o venlafaxina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que solo hay vía oral, no hay disposición de los mismos intravenoso y que su eficacia requiere de 14 días promedio, ¿no? Entonces, yo los instauro si veo que hay una neuropatía, pero su efecto lo voy a ver hasta dentro de 14 días. Importante advertirle esto al paciente, que no se desespere en ver efectos. Yo para eso ya estoy instaurando medidas agudas, pero yo estoy pensando en el tratamiento a largo plazo. Importante valorar el intervalo QT en pacientes de riesgo, ¿sí? Con un electrocardiograma, porque los antidepresivos tricíclicos y en combinación con otros fármacos, esta interacción puede prolongar el QT y hacer arritmias potencialmente letales. Cuando un paciente tiene depresión e ideación suicida y yo instauro un antidepresivo o un gabapentinoide, tengo que estar muy atento también de explicar que pueden surgir ideas suicidas, ¿no? Entonces, si el paciente tiene ese riesgo, si está en este grupo de riesgo, necesito yo evaluar. Los gabapentinoides, ¿sí? Que generalmente actúan en los canales de calcio, estabilizan esa membrana neuronal y son geniales para el dolor neuropático. Gabapentina y pregabalina generan mareos importantes si yo lo estoy dando en un adulto con riesgo de caídas, hablar con los familiares porque esto puede suceder, y el efecto lo veo no tan tardío como los antidepresivos, pero no tan agudo como si yo lo pasara intravenoso, ¿sí? Entonces necesito ir titulando la dosis de abajo hacia arriba por los efectos adversos. En este momento les decía que no hay ketamina, por lo menos en producción nacional, pero es un excelente fármaco para dolor agudo severo o para procedimientos rápidos que requieran una disociación, ¿no? Reducciones, curaciones, en fin. Entonces, este fármaco, que es un antagonista NMDA, pues yo lo doy a dosis subanestésicas y puedo dejarla en infusión. Generalmente lo asociamos a una benzodiazepina, ¿sí? Puede generar pesadillas o terrores nocturnos o sueños vívidos en pacientes muy, muy susceptibles. No usarlo en un paciente que tenga un estado mental alterado, psicótico, crisis hipertensivas y demás, ¿no? Entonces, pero puede ser una opción quien la tenga disponible para su uso. Dejamos los fármacos, ahora les decía, la anestesia regional, ¿sí? Entonces, sí, hay en urgencias, hoy gracias al ultrasonido, pues se pueden hacer bloqueos. Cada vez más los profesionales de urgencias se están preparando en esto. Hay médicos intervencionistas, son los anestesiólogos que estudian anestesia regional y que pueden hacer bloqueos femorales, por ejemplo, en el paciente que está fracturado de cadera, que llega a urgencias, en un dolor posoperatorio de rodilla o un dolor agudo, ¿sí? Pueden bloquear el nervio ciático, por ejemplo, cuando hay fracturas de las estructuras de las extremidades inferiores, del nervio supraescapular, por ejemplo, en pacientes con dolor de hombro agudo, generalmente traumático, como estamos viendo acá. Entonces, ya sea por anatomía o dirigido con eco, con mayor seguridad, pues se administran anestésicos locales, bupi, ropivacaína o lidocaína,
Ojo, esto lo hace un profesional que tenga el conocimiento de estas estrategias. Bloqueo de nervios intercostales, por ejemplo, fracturas costales, neuralgia posherpética, la colocación de un tubo de drenaje torácico, que muchas veces solo ponemos lidocaína alrededor, pues aquí se beneficiaría del bloqueo de nervio intercostal, o pacientes con trauma abdominal, pues un bloqueo de los rectos, ¿no? Entonces, pensar que existen, ojalá que cada vez más profesionales se preparen en esto, pero puede beneficiarse de su implementación en el área de urgencias. No olvidar que si estamos en una estrategia multimodal, el manejo no farmacológico es importante. Explicar la comunicación con mi paciente donde yo le explique qué sucede, ¿sí? Donde le dé la seguridad y la confianza de que estoy haciendo todo para aliviar su dolor. Muchas veces, dependiendo del tipo de lesión, la aplicación de frío, hielo para reducir este proceso inflamatorio o calor cuando necesito un relajante. En algunos sitios se implementan técnicas de relajación como concentrarse en la respiración. eh, Algunos procedimientos de manera rutinaria se hacen con lentes de realidad virtual o mindfulness, ¿no? Nos puede ayudar si los tenemos disponibles. En el caso de los más pequeños, el juego, la distracción, sí, la vibración, hay un dispositivo que se llama Buzi, que hace una vibración y que precisamente aprovecha el estímulo de la vibración para disminuir la posterior aplicación de algún fármaco, el TENS o la acupuntura que han sido descritos, pero que depende su variabilidad en la aplicación o el uso en los diferentes escenarios, ¿no? Bien, espero que la próxima vez que nos enfrentemos a un paciente con dolor, veamos a un ser humano que sufre, un ser humano que requiere todo nuestro conocimiento disponible para manejar y aliviar su dolor. Y en este sentido, vamos concluyendo que el dolor es un síntoma altamente prevalente en urgencias, de 70-80% de los pacientes lo sufren, generalmente tiene una intensidad de moderado a severo y principalmente se debe a situaciones somatosensoriales como nociceptivas de tipo muscular, de tipo eh, óseo, articular, de tipo abdominal y menos frecuente la posibilidad de dolor de tipo neuropático. Hay que hacer un manejo analgésico adecuado, es un derecho humano y es, creo, un deber, un imperativo ético de los profesionales de la salud, enfermería, médicos, cualquiera que estemos tratando al paciente. Es imperativo la evaluación sistemática e incorporada a nuestros propios procesos del dolor en los distintos momentos, ya sea en el prehospitalario, en el triage, previo a que yo administre un fármaco, posterior para ver el efecto, con escalas adecuadas a la edad y al contexto, saber que tengo una caja de herramientas multimodal donde yo puedo establecer medidas farmacológicas, AINE, paracetamol, opioides, coadyuvantes, medidas como el intervencionismo o medidas no farmacológicas y tratar de ayudar a mi paciente. Y siempre considerar los efectos adversos, las interacciones y el cuidado de mi paciente. Al Albert Schweitzer, este médico que, que era, es un médico que se traslada a África y que gana el Premio Nobel de la Paz, se dedica al cuidado de pacientes en África, era músico, teólogo y pues una vida compasiva, es decir, empatía puesta en acción, donde hay dolor y sufrimiento, pues una persona que se dedica a ello, ¿no? Entonces, es importante hacer que el dolor importe, es altamente prevalente, su tratamiento es un derecho humano, hay que comprenderlo, hay que visibilizarlo
y buscar siempre aliviarlo. Este señor, Albert Schweitzer, decía justo que el que se salva del dolor personal debe sentirse llamado a ayudar a disminuir el dolor de los demás. Todos debemos cumplir nuestra parte en la miseria que se encuentra el mundo. Yo creo que ahí, en nuestra posibilidad, nuestro nicho de acción, podemos hacer mucho para ayudar a que esa persona se alivie su sufrimiento y tenga una mejor calidad de vida. Les agradezco mucho su atención. Dejo mi correo por si hay comentarios, preguntas, quejas o sugerencias. Que tengan todos un buen día. Jorge Ramos, muchísimas gracias, muchas felicidades por pues gran dominio, por supuesto, del tema, doctor, con toda la experiencia que usted maneja y qué manera de exponerlo, doctor. Gracias por esta gran exposición referente a la sesión mensual de marzo del 2025 de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres. Doctor, definitivamente surgieron muchas dudas en el chat. Muy bien nos comenta, muchas gracias por la apertura de resolver las dudas a través de su correo. De todas formas, si gusta también se las puedo ir compartiendo y usted con tiempo nos puede ir resolviendo para compartirlas en el chat. ¿Le parece, doctor? Perfecto, perfecto. Sí, justo me vas compartiendo las dudas que haya, los comentarios y trataremos de resolverlos en la medida de lo posible. Excelente, ya escucharon. Si tienen dudas, preguntas, es el momento de compartirlas aquí en el chat. Y pues, doctor, nos vemos en la clausura del diplomado. Esperamos vernos por ahí y todavía en el diplomado tengo 2 clases por ahí. ¿Qué tema nos va a dar, doctor, en el diplomado? Cuéntanos. Justo voy a hablar de cuidados paliativos, el cuidado de heridas en el paciente paliativo y el manejo de este tipo de pacientes, en donde la opción curativa no es una opción realista y que lo que buscamos es la mejora de la calidad de vida, incluyendo los pacientes que están en la etapa final de la vida. Excelente, doctor. Aprovechamos para mandarle un saludo a todos sus compañeros, colegas que nos están viendo, que no se perdieron este webinar. Y pues aprovecho también para invitarlos. Usted, doctor, es parte de la cuarta generación del diplomado. Estamos por terminar esta generación y comenzamos la quinta generación. Estamos con inscripciones abiertas. Si me lo permite, doctor, hacerles una invitación. Es el diplomado Manejo Avanzado de Heridas y Estomas, que comenzamos el 7 de junio del presente año. Es un diplomado online con la maestra Lilian Bello Pérez, nuestra querida maestra, que igualmente nos dará un taller, un curso, taller virtual que se llama Dominando la Ciencia de la Curación Avanzada de Heridas. Es igual online todos los lunes, 6 sesiones. Este curso es abierto a todos los profesionales de la salud interesados en el dominio de la ciencia de la curación avanzada de heridas. Doctor, nos gustaría saber si tiene alguna conclusión final. Excelente. Decirles a todos que el diplomado tiene una altísima calidad. La verdad es que abre un panorama a los que estamos al cuidado de pacientes y la maestra Lilian y los profesores son de alto nivel. De verdad, muy, muy recomendable. Los invito a que se animen a cursar este diplomado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Dejamos la información en el chat. Son bienvenidos. El número también de WhatsApp, en donde pueden ustedes solicitar la constancia de esta sesión mensual. Doctor Jorge Alberto Ramos Guerrero, un honor de verdad haberlo tenido en este tema que es el control del dolor en el área de urgencias. Nos vemos en la próxima, doctor. Gracias a toda la comunidad que nos acompañó el día de hoy. Estamos a sus órdenes. Compártanos sus dudas, sus comentarios. Reciban un abrazo por parte de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres. Hasta la próxima.